¿Listo? Ok, vamos a continuar entonces con el servicio a la manera de Pablo, ¿verdad? Y vemos que Pablo quería realmente llegar a lugares en donde nunca habían escuchado la palabra de Dios. No quería edificar sobre fundamento ajeno. Y vamos a continuar entonces ahí con Romanos capítulo 15, del versículo 23 hasta el final del capítulo, versículo 33. Padre Celestial, gracias por este día, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo acerca de Romanos, Señor, y cómo aquí en este capítulo vemos la manera paulina de cómo él hacía discípulos y también continuaba la gran comisión, Señor. Ayúdanos a aprender los preceptos que él tiene aquí para nosotros, Señor, ser dirigidos y poder caminar por la fe según tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vemos aquí, vamos a ver Romanos 15, del 23 al 33. Observemos el corazón de un servidor del Evangelio en acción, ¿verdad? En el corazón realmente es importante que el corazón esté conectado con lo que hemos aprendido. Y para eso la conexión entre el corazón y el conocimiento es la fe. Es la fe. Y que recordemos que la fe tiene como objeto una persona. Y esa persona tenemos una relación directa que se llama ¿quién? Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y el Evangelio es importante para nuestra diaria identificación. Observemos el corazón de un servidor del Evangelio en acción. Romanos 15, el 23 al 29, Pablo nos enseña cómo es ser nuestro corazón cuando servimos en acción, ¿verdad? En cuanto al Evangelio. Y entonces dice así la palabra de Dios del 23 al 29. Y vamos a dividirlo en secciones. Romanos 15, el 23 al 24 nos dice la palabra: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Increíble cómo Pablo realmente su meta era alcanzar lo que hoy en día es prácticamente Europa, ¿verdad? Y vemos que Pablo planeaba visitar la iglesia en Roma, todo lo que en ese entonces era el imperio romano. Hechos 19, 21, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hechos 19, 21. Nos dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, ¿cierto? Ver también a Roma. Entonces, ese era su deseo, ¿verdad? Pablo planeaba visitar la iglesia en Roma. Romanos 15, 23a, nos dice la palabra de Dios allí: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, Pablo había dado el evangelio en todas las fronteras del este de Roma. Por lo tanto, ahora tenía la libertad para dirigirse al oeste con el evangelio, Siempre nosotros debemos de mirar en lugares para evangelizar, en lugares en donde el evangelio no ha sido predicado o donde no ha sido conocido el evangelio. Romanos 15, 23b nos dice allí: y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo esperaba cumplir su deseo de visitar la iglesia en Roma. La agenda de Pablo en cuanto a las misiones era bien ocupada. En Romanos 15, 24a nos dice allí: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Pablo planeaba parar en Roma en su camino a España, un área no alcanzada por el evangelio. Romanos 15, 24b nos dice la palabra de Dios allí: y ser encaminado allá por vosotros, una vez haya gozado con vosotros. Pablo esperanzaba que la iglesia romana le podría ayudar a enviarlo en su viaje. Ahí vemos el apoyo de la iglesia romana en cuanto a sus viajes misioneros. Esta ayuda incluía la oración y el ánimo para su ministerio. Veamos Hechos 21:5, que en donde nos presenta aquí Lucas,
el doctor Lucas, nos presenta su segundo tratado. El primero fue el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y el segundo, el libro de Hechos, de una manera cronológica que le presenta a Teófilo las cosas como ocurrieron, ¿verdad? Entonces, Hechos 21:5 nos dice al respecto. Dice la palabra de Dios, Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa que oramos. Entonces esta ayuda incluía la oración y el ánimo para su ministerio. Segunda de Corintios 1:11. Segunda de Corintios 1:11. En la segunda de Corintios 1:11 nos dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. No sabemos nosotros realmente el éxito del ministerio que estamos llevando, la importancia de que otros oren por nosotros. En la labor misionera, las oraciones son contestadas y uno hace evidencia de esas oraciones. Esta ayuda también incluía el apoyo financiero para su ministerio. Veamos Hechos capítulo 15, versículo 3. Hechos 15, versículo 3. Hechos 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Cómo? A través de los testimonios. Y allí recibían ellos, ¿qué? Ayuda financiera, ¿verdad? Muy claro, el apóstol lo está hablando allí en Hechos 15, en el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, quiere decir, les ayudaban, ¿verdad? Vemos también en 2 Corintios 1, en Hechos 2 Corintios 1:16. 2 Corintios 1:16 nos dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Nuevamente ahí está el apoyo financiero. En 1 Corintios 16, del 5 al 7, nos dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, dice la palabra, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis nuevamente allí a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces muestra claramente esto. Romanos 15, 24c. ¿Qué nos dice la palabra? Romanos 15, 24c. Nos dice así. Dice, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. La comunión, los testimonios son de gran fortaleza para los misioneros. Pablo planeaba ir a España, pero solo después de disfrutar de la comunión con los creyentes romanos. Romanos 15, del 25 al 26. Y nos dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Acordemos que por la persecución, la iglesia en Jerusalén comenzó a sufrir escasez económica. Antes de que pudieran ir a España, Pablo necesitaba cumplir una obligación para los santos. ¿En dónde? En Jerusalén. Y usted se puede imaginar qué lección para los judíos, para la iglesia judía, ¿verdad? En Jerusalén, el ver que aquellas personas gentiles daban más allá de sus fuerzas para su necesidad económica. Romanos 15, 25 nos dice la palabra de Dios, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo había
accedido a transportar una ofrenda para los santos pobres en Jerusalén. Romanos 15, 26. Vemos claramente porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. Esta era una lección bien clara de el agradecimiento que sentía la iglesia gentil debido a que fue a través de los apóstoles como Pablo que ellos entonces alcanzaron el evangelio y ahora ellos estaban devolviendo, por decir así, las gracias de Dios. De gracias recibieron el evangelio, de gracias estaban devolviendo el evangelio. Reconocían muy claramente que no hay distinción entre quién, entre judío y gentil. Entonces vemos aquí que las iglesias en Macedonia y Acaya habían pasado cerca de un año recolectando esta contribución. O sea, por ello ellos tenían las ofrendas para esta misión básicamente de llevar y colectar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. 2 Corintios 8, vamos allí. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de ¿qué? De Dios. Eso es lo que debe motivar a nosotros ofrendar, que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cierto? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Obviamente para ellos era un privilegio el dar para que la obra de Dios continuara en Jerusalén, ¿cierto? Y vemos claramente en el versículo 10, mírenlo como dice, la manera como se daban. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea que era algo planificado que tenían ellos y recogieron esta ofrenda por un año para dársela al apóstol Pablo para esta gran ayuda para la iglesia de los pobres en Jerusalén. Romanos 15 del 27 al 29. Vamos a ver lo que pasó. Pablo dio dos motivaciones por su ofrenda para Jerusalén. La primera la vemos en Romanos 15, 27a. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Nos sentimos nosotros deudores a aquellas personas quienes nos compartieron el evangelio, ¿verdad? Yo creo que sí, de una manera nos sentimos deudores porque ellos tuvieron el amor suficiente para traernos la palabra de Dios. ¿Y de dónde salió ese amor? Del amor que Cristo le ha dado a ellos. Los creyentes en Macedonia y Acaya se gozaban en dar. Y sabemos que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. Ellos reconocían muy bien que el evangelio llegó a través de la iglesia de Jerusalén cuando enviaron ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Para esta misión hacia alcanzar a los gentiles. Romanos 15 del 27b nos dice la palabra de Dios allí, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Entonces ellos eran conscientes de que para que la obra siguiera funcionando en cuanto a los bienes espirituales, bendiciendo a otras personas, llevando el evangelio, edificando el cuerpo de Cristo de creyentes, debía ministrarlos materialmente, ¿verdad? Estos creyentes gentiles estaban en deuda con los creyentes judíos en Jerusalén por causa de las bendiciones espirituales que recibieron a través de ellos. 1 Corintios 9 del 7 al 12. 1 Corintios 9 del 7 al 12 nos dice la palabra de Dios. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Usted ha visto los soldados se dedican a defender una nación y son suplidos completamente, ¿por qué? Por el Estado, ¿verdad? Para que puedan ejercer su
su labor sin tener que ocuparse de nada más. Y lo está relacionando hacia aquellos quienes han dedicado de tiempo completo a la obra del ministerio. Y dice aquí, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes y lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? Del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje de la vida eterna, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Claro que no, ¿cierto? Claro que no. No es gran cosa, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad el obrero es que digno de su salario. Sí, mira lo que dice el 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, porque ese era el derecho de Pablo, ¿cierto? De que realmente él pudiera vivir del ministerio, pero sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él tenía la oportunidad como hombre que no era casado en el momento. Muchos dicen que quizás como miembro del Sanedrín, que era antes de su conversión, es posible que quedó viudo, ¿verdad? Entonces no tenía responsabilidad por familia, y entonces él tomaba la oportunidad, aunque tenía derecho de recibir aún así soporte financiero, no lo hacía para no colocar ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, que no le fueran a decir las personas, sobre todo los corintios carnales, ¿verdad?, de que básicamente no iban a entender lo que es realmente sostener económicamente a un misionero, ¿verdad?, porque iban a pensar que lo estaba haciendo por dinero. Él tenía realmente ese derecho, pero no se tomaba el derecho, ¿cierto? Segunda de Corintios 8:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿cierto? Entonces, ese es Segunda de Corintios, estaba leyendo la referencia que no era, Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tenemos que valorar la obra del Señor, y debemos de ayudar a aquellos que están dedicados de tiempo completo a la obra, ¿verdad? Veamos 10 principios del Nuevo Testamento sobre el dar, Segunda de Corintios 9. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque el Señor en la dispensación de la iglesia nos da unos principios de cómo debemos de dar. Segunda de Corintios 9:6. Dice la palabra de Dios, el primer principio: debes ver tu dar como una inversión. Invierte poco tiempo, oración, dinero, etcétera, y tendrás poco rendimiento. Invierte mucho y tendrás un gran rendimiento de tu inversión. Segunda de Corintios 9:6. ¿Qué nos dice? Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará, ¿verdad? Debemos realmente sembrar generosamente de la manera como Dios nos ha dado espiritualmente a través de su palabra y de la enseñanza de aquellos quienes han invertido el tiempo en enseñarnos, ¿cierto? Debemos también soportarles financieramente. Segunda de Corintios 9:7, tenemos el segundo principio, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El estándar de Dios en la era de la iglesia es que cada uno dé como se propuso en su corazón. Quiere decir
cada uno debe de dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar debe ser un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Debe ser en la apreciación de la gracia de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las personas dan entonces de acuerdo a como el Señor les haya que prosperado. Y a medida que vamos creciendo espiritualmente, más valioso encontramos nosotros lo que recibimos de aquellos que nos ministran la palabra, y valoramos más lo espiritual que lo material. Y por esa razón ayudamos a aquellos que nos ministran, ¿verdad? Económicamente. Segunda de Corintios 9, 7b, vemos el tercer principio. Y dice así: cada uno dé como se propuso, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que ver, hermanos, que Dios quiere que cada uno dé básicamente con su motivación. El Señor está viendo la actitud de nuestro corazón. Tú debes venir con una buena actitud, no con tristeza. No con tristeza. Si la actitud del creyente es una actitud de tristeza al dar, demuestra claramente, ¿cierto? Demuestra claramente su pobreza espiritual. No está realmente viendo la importancia de la palabra de Dios dentro de su vida espiritual, ¿verdad? Le está dando poco valor. Obviamente debemos de estar en una iglesia en donde nos estemos alimentando con un claro evangelio, en donde realmente esté el amor del Señor y realmente se nos esté enseñando la sana doctrina. Tu dar debe venir con una buena actitud, no con tristeza. Segunda de Corintios 9, 7c, el cuarto principio: no debes dar por presión o coerción o por necesidad, ¿sí? Por eso el Señor no nos pone medida de cómo dar en la era de la iglesia, en la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Él quiere que sea la percepción de la alegría y de la gracia de Dios la que produzca en el creyente la proporción como deba de dar. Él mismo sabrá qué porcentaje quiere dar al Señor, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a como Dios le haya prosperado. Segunda de Corintios 9, del 8 al 9. ¿Ve usted la libertad como da el Señor en la edad de la iglesia? Da una libertad en el dar, ¿cierto? Y mire lo que dice segunda de Corintios 9, del 8 al 9. Vemos el quinto principio. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda ¿qué? Buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El dar debe ser por la fe. Confía en Dios que si tomas cuidado de su negocio, Él tomará cuidado del tuyo. Y eso no hay duda que así es, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, del 10 al 11a. Y nos dice allí, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y dícelo el 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El sexto principio entonces es que Dios bendecirá tales dádivas. Si eres fiel en dar, Dios aumentará tanto tu semilla como tu cosecha. Segunda de Corintios 9, 11b. Dice la palabra de Dios allí: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. La manera como nosotros demos va a revelar claramente qué tan agradecidos estamos nosotros de la salvación en Cristo y el crecimiento que hemos obtenido por medio del conocimiento de su gracia, ¿cierto? Vemos aquí el séptimo principio: tu dar causará que otros den gracias a Dios, ¿cierto? ¿Quiénes van a dar gracias a Dios? Aquellos quienes están siendo, quienes están recibiendo el beneficio de tu ofrenda. En este caso, los ministros, ¿verdad? Del Evangelio.
Vemos el séptimo principio, entonces tu dar causará que otros den gracias a Dios. Segunda de Corintios 9:12. Vemos el octavo principio. Nos dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, también a aquellos santos que están en necesidad económica, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tu dar satisfará las necesidades de los santos de Dios. Así como ocurrió en las iglesias de Macedonia, y que recogieron más allá de sus fuerzas y de su pobreza, abundaron para con Dios en su dádiva. ¿Para qué? Para las personas que estaban en pobreza en la iglesia en Jerusalén, debido a la persecución, ¿no? Segunda de Corintios 9:13 vemos el noveno principio. 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Tu dar traerá la gloria a Dios por tu obediencia al Evangelio de Cristo, el cual confiesas, y también por tu generosidad. El Evangelio de la gracia y la doctrina de dar con liberalidad armonizan perfectamente. Segunda de Corintios 9, del 14 al 15. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. El décimo principio, tu dar te traerá mucha oración extra y amor de parte de aquellos que sirves. ¿Cuánto no necesitamos nosotros la oración de aquellas personas que han sido bendecidas por medio de la palabra de Dios? Romanos 15:28. Vamos a Romanos nuevamente 15:28, después de haber visto estos 10 principios acerca del dar, ¿verdad? 15:28 nos dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, estamos en 15:28, ¿verdad? Romanos 15:28. Aquí. Y nos dice así: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo ¿a qué? A España. Después de Jerusalén, Pablo tenía previsto visitar Roma en su camino a España. Después de ayudarle a los santos necesitados en Jerusalén, a través de esta ofrenda, él iba a visitar Roma en su camino a España. Romanos 15:29 nos dice la palabra de Dios: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo estaba seguro de que su visita a Roma traería más maravillosas bendiciones de Cristo. Romanos 15, del 30 al 33. Pablo encargó a los creyentes de Roma a participar en su ministerio a través de la oración. Veamos cómo. Romanos 15:30 nos dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cierto? Vemos la necesidad de Pablo de que otros lo levanten en oración. Pablo les rogó por el Señor Jesucristo y el amor dado por Dios al Espíritu Santo, que se esforzaran juntamente con él por medio de sus oraciones a Dios el Padre. Note el énfasis de Pablo sobre la Trinidad, ¿cierto? Dice allí: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ahí está, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, a Dios. ¿A quién? A Dios el Padre. Hermanos, veamos la siguiente. Pablo pidió oración en estas 4 áreas. Y lo vemos desde el capítulo 15 de Romanos, del 31 al 32. En el 31, para la liberación física, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo estaba dispuesto a predicar el evangelio sin compromiso, ¿cierto? Y sobre todo de los rebeldes que están en Judea, ¿cierto? Los judaizantes. Romanos 15:31b. Para el éxito espiritual y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea ¿qué?
aceptable. Aceptable. Pablo era una persona que se presentaba cada día, presentaba su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Para qué? Para que él pudiera comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y de esa manera los hermanos recibían el servicio de él. Los santos en Jerusalén recibían su servicio como algo aceptable de Dios. La importancia de presentarse, ¿cierto? Romanos 15, el 32a, para misericordias en su viaje, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí? Como dice Santiago, no digamos, bueno, mañana voy acá o mañana voy allá. No, si Dios quiere, si Dios lo permite, ¿verdad? Debemos siempre tener en cuenta eso. Por eso él habla y les pide a ellos que oren por misericordia en su viaje para que Dios le conceda que llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, allá estaré, ¿verdad? Siempre tener en cuenta la voluntad de Dios. Romanos 15, 32b, para un merecido descanso y que sea recreado juntamente con vosotros, ¿verdad? Wow, cuando nosotros terminamos todas estas conferencias, uno siente un cansancio ya cuando después de esto, el siguiente día, ¿verdad? Y uno quiere descansar, ¿cierto? Y recrearse juntamente con los hermanos, ¿verdad? Y relajarse un poco. Pero hermanos, es una gran bendición después de que uno ya ha enseñado en un viaje misionero y siente uno el apoyo, la oración y siente uno realmente la fortaleza que va más allá de sus fuerzas. Después de enseñar 30, 32 horas y cosas así o aún más, cuando enseñamos aún más largo, ¿no? Romanos 15, 33 nos dice la palabra de Dios, y al Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo verbalizó una bendición. Y el Dios de paz sea con todos, ¿qué? Vosotros. Vosotros. Que así sea. El griego, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este